Yo tengo la idea que hay presiones ahora sobre el gobierno por qué no hay vacuna, pero resulta que la vacuna no está, la ANMAT no la ha aprobado hasta donde yo sé. ¿Qué hay que hacer con la vacuna? ¿Hay que aplicarla, no hay que aplicarla? ¿El gobierno la debería aprobar? La ANMAT ya aprobó esta vacuna para su uso en Argentina hace casi un año. Ah, sí, ¿por qué dice todo el mundo que no la han aprobado y que el gobierno no la pone en marcha o lo que fuere? No es cierto, no, debe ser una mala interpretación de alguien que no conoce bien el tema, pero la ANMAT, no solo la ANMAT, esta vacuna fue aprobada por la Unión Europea, por el Consejo de Seguridad de Salud de Islandia, de Brasil, de muchos países importantes, del Reino Unido, de Gran Bretaña, que está aprobado su uso para en la población que es el blanco de vacunación. En principio, esta vacuna fue ensayada en Sudamérica y en Asia, en ensayo de fases clínicas, como hemos aprendido esas fases clínicas durante el desarrollo de las vacunas de COVID. En los últimos ensayos de fase clínica participaron más de 20.000 personas, todas ellas fueron seleccionadas entre niños menores de 16 años, porque esencialmente se usó los territorios donde había dengue en forma continua, en forma endémica, y en esos lugares los adultos se supone que en su inmensa mayoría tuvieron dengue alguna vez en su vida, y entonces se busca la población más infantil para poder encontrar personas que no habían recibido una infección previa antes de vacunarse, y se probó con mucha eficiencia. La vacuna tiene datos de eficiencia, que es otra cosa que escuché decir que no estaba aprobado. Es falso también, tiene datos de eficiencia muy buenos, protege de la infección sintomática, digamos, a las personas que se vacunan, el 80% no produce la infección sintomática, o sea, la aparición de síntomas después de una infección, que sí producen las personas que no están vacunadas. Y en un 90% evita las hospitalizaciones, que es lo más importante. Por supuesto, los datos son diferentes en personas que ya han padecido dengue previamente de aquellos que no lo tuvieron antes de vacunarse, y es mucho más efectiva en las personas que ya tenían inmunidad contra dengue. Y por eso se sugiere que esta vacuna sea utilizada en personas que ya tuvieron dengue previamente, que son además las que primero tenemos que proteger. Eso quería preguntarle, ¿es más peligroso para contraer dengue por segunda vez que por primera vez? Sí, por supuesto. El dengue es una enfermedad que ocurre en dos etapas. La primera vez que nos enfermamos por dengue en nuestra vida, vamos a tener una enfermedad que es dolorosa, es muy molesta, que nos va a voltear, no nos va a permitir trabajar ni casi movernos durante una semana, pero es una enfermedad que no tiene mortalidad, nadie se muere por dengue, el dengue que le agarra la primera vez. Yo tengo la idea que hay presiones ahora sobre el gobierno por qué no hay vacuna, pero resulta que la vacuna no está, la ANMAT no la ha aprobado hasta donde yo sé. ¿Qué hay que hacer con la vacuna? ¿Hay que aplicarla, no hay que aplicarla? ¿El gobierno la debería aprobar? La ANMAT ya aprobó esta vacuna para su uso en Argentina hace casi un año. Ah, sí, ¿por qué dice todo el mundo que no la han aprobado y que el gobierno no la pone en marcha o lo que fuere? No es cierto, debe ser una mala interpretación de alguien que no conoce bien el tema, pero la ANMAT, no solo la ANMAT, esta vacuna fue aprobada por la Unión Europea, por el Consejo de Seguridad de Salud de Islandia, de Brasil, de muchos países importantes, del Reino Unido, de Gran Bretaña, que está aprobado su uso para en la población que es el blanco de vacunación. En principio, esta vacuna fue ensayada en Sudamérica y en Asia, en ensayo de fases clínicas, como hemos aprendido esas fases clínicas durante el desarrollo de las vacunas de COVID. En los últimos ensayos de fase clínica participaron más de 20.000 personas,
todas ellas fueron seleccionadas entre niños menores de 16 años, porque esencialmente se usó los territorios donde había dengue en forma continua, en forma endémica, y en esos lugares los adultos se supone que en su inmensa mayoría tuvieron dengue alguna vez en su vida, y entonces se busca la población más infantil para poder encontrar personas que no habían recibido una infección previa antes de vacunarse. Y se probó con mucha eficiencia. La vacuna tiene datos de eficiencia, que es otra cosa que escuché decir que no estaba aprobado. Es falso también, tiene datos de eficiencia muy buenos, protege de la infección sintomática, digamos, a las personas que se vacunan, el 80% no produce la infección sintomática, o sea, la aparición de síntomas después de una infección, que sí producen las personas que no están vacunadas. Y en un 90% evita las hospitalizaciones, que es lo más importante. Por supuesto, los datos son diferentes en personas que ya han padecido dengue previamente de aquellos que no lo tuvieron antes de vacunarse, y es mucho más efectiva en las personas que ya tenían inmunidad contra dengue. Y por eso se sugiere que esta vacuna sea utilizada en personas que ya tuvieron dengue previamente, que son además las que primero tenemos que proteger. Eso quería preguntarle, ¿es más peligroso para contraer dengue por segunda vez que por primera vez? Sí, por supuesto. El dengue es una enfermedad que ocurre en dos etapas. La primera vez que nos enfermamos por dengue en nuestra vida, vamos a tener una enfermedad que es dolorosa, es muy molesta, que nos va a voltear, no nos va a permitir trabajar ni casi movernos durante una semana, pero es una enfermedad que no tiene mortalidad, nadie se muere por dengue, el dengue que le agarra la primera vez. Yo tengo la idea que hay presiones ahora sobre el gobierno por qué no hay vacuna, pero resulta que la vacuna no está, la ANMAT no la ha aprobado hasta donde yo sé. ¿Qué hay que hacer con la vacuna? ¿Hay que aplicarla, no hay que aplicarla? ¿El gobierno la debería aprobar? La ANMAT ya aprobó esta vacuna para su uso en Argentina hace casi un año. Ah, sí, ¿por qué dice todo el mundo que no la han aprobado y que el gobierno no la pone en marcha o lo que fuere? No es cierto, debe ser una mala interpretación de alguien que no conoce bien el tema, pero la ANMAT, no solo la ANMAT, esta vacuna fue aprobada por la Unión Europea, por el Consejo de Seguridad de Salud de Islandia, de Brasil, de muchos países importantes, del Reino Unido, de Gran Bretaña, que está aprobado su uso para en la población, que es el blanco de vacunación. En principio, esta vacuna fue ensayada en Sudamérica y en Asia, en ensayo de fases clínicas, como hemos aprendido esas fases clínicas durante el desarrollo de las vacunas de COVID. En los últimos ensayos de fase clínica participaron más de 20.000 personas, todas ellas fueron seleccionadas entre niños menores de 16 años, porque esencialmente se usó los territorios donde había dengue en forma continua, en forma endémica, y en esos lugares los adultos se supone que en su inmensa mayoría tuvieron dengue alguna vez en su vida, y entonces se busca la población más infantil para poder encontrar personas que no habían recibido una infección previa antes de vacunarse. Y se probó con mucha eficiencia. La vacuna tiene datos de eficiencia, que es otra cosa que escuché decir que no estaba aprobado. Es falso también, tiene datos de eficiencia muy buenos, protege de la infección sintomática, digamos, a las personas que se vacunan, el 80% no produce la infección sintomática, o sea, la aparición de síntomas después de una infección, que sí producen las personas que no están vacunadas. Y en un 90% evita las hospitalizaciones, que es lo más importante. Por supuesto, los datos son
diferentes en personas que ya han padecido dengue previamente de aquellos que no lo tuvieron antes de vacunarse, y es mucho más efectiva en las personas que ya tenían inmunidad contra dengue. Y por eso se sugiere que esta vacuna sea utilizada en personas que ya tuvieron dengue previamente, que son además las que primero tenemos que proteger. Eso quería preguntarle, ¿es más peligroso para contraer dengue por segunda vez que por primera vez? Sí, por supuesto. El dengue es una enfermedad que ocurre en dos etapas. La primera vez que nos enfermamos por dengue en nuestra vida, vamos a tener una enfermedad que es dolorosa, es muy molesta, que nos va a voltear, no nos va a permitir trabajar ni casi movernos durante una semana, pero es una enfermedad que no tiene mortalidad, nadie se muere por dengue, el dengue que le agarra la primera vez. ¿Qué hay que hacer con la vacuna? ¿Hay que aplicarla, no hay que aplicarla? ¿El gobierno la debería aprobar? La ANMAT ya aprobó esta vacuna para su uso en Argentina hace casi un año. Ah, sí, ¿por qué dice todo el mundo que no la han aprobado y que el gobierno no la pone en marcha o lo que fuere? No es cierto, debe ser una mala interpretación de alguien que no conoce bien el tema, pero la ANMAT, no solo la ANMAT, esta vacuna fue aprobada por la Unión Europea, por el Consejo de Seguridad de Salud de Islandia, de Brasil, de muchos países importantes, del Reino Unido, de Gran Bretaña, que está aprobado su uso para en la población que es el blanco de vacunación. En principio, esta vacuna fue ensayada en Sudamérica y en Asia, en ensayo de fases clínicas, como hemos aprendido esas fases clínicas durante el desarrollo de las vacunas de COVID. En los últimos ensayos de fase clínica participaron más de 20.000 personas, todas ellas fueron seleccionadas entre niños menores de 16 años, porque esencialmente se usó los territorios donde había dengue en forma continua, en forma endémica, y en esos lugares los adultos se supone que en su inmensa mayoría tuvieron dengue alguna vez en su vida, y entonces se busca la población más infantil para poder encontrar personas que no habían recibido una infección previa antes de vacunarse, y se probó con mucha eficiencia. La vacuna tiene datos de eficiencia, que es otra cosa que escuché decir que no estaba aprobado. Es falso también, tiene datos de eficiencia muy buenos, protege de la infección sintomática, digamos, a las personas que se vacunan, el 80% no produce la infección sintomática, o sea, la aparición de síntomas después de una infección, que sí producen las personas que no están vacunadas. Y en un 90% evita las hospitalizaciones, que es lo más importante. Por supuesto, los datos son diferentes en personas que ya han padecido dengue previamente de aquellos que no lo tuvieron antes de vacunarse, y es mucho más efectiva en las personas que ya tenían inmunidad contra dengue. Y por eso se sugiere que esta vacuna sea utilizada en personas que ya tuvieron dengue previamente, que son además las que primero tenemos que proteger. Eso quería preguntarle, ¿es más peligroso para contraer dengue por segunda vez que por primera vez? Sí, por supuesto. El dengue es una enfermedad que ocurre en dos etapas. La primera vez que nos enfermamos por dengue en nuestra vida, vamos a tener una enfermedad que es dolorosa, es muy molesta, que nos va a voltear, no nos va a permitir trabajar ni casi movernos durante una semana, pero es una enfermedad que no tiene mortalidad, nadie se muere por dengue, el dengue que le agarra la primera vez. ¿Qué hay que hacer con la vacuna? ¿Hay que aplicarla, no hay que aplicarla? ¿El gobierno la debería aprobar? La ANMAT ya aprobó esta vacuna para su uso en Argentina hace casi un año. Ah, sí, ¿por qué dice todo el mundo que no la han aprobado y que el gobierno no la pone en marcha o lo que fuere? No es cierto, debe ser una mala interpretación de alguien que no conoce bien el tema, pero la ANMAT, no solo la ANMAT, esta vacuna fue aprobada por la Unión Europea, por el Consejo de Seguridad de Salud de Islandia, de Brasil,
de muchos países importantes, del Reino Unido, de Gran Bretaña, que está aprobado su uso para en la población que es el blanco de vacunación. En principio, esta vacuna fue ensayada en Sudamérica y en Asia, en ensayo de fases clínicas, como hemos aprendido esas fases clínicas durante el desarrollo de las vacunas de COVID. En los últimos ensayos de fase clínica participaron más de 20.000 personas, todas ellas fueron seleccionadas entre niños menores de 16 años, porque esencialmente se usó los territorios donde había dengue en forma continua, en forma endémica, y en esos lugares los adultos se supone que en su inmensa mayoría tuvieron dengue alguna vez en su vida, y entonces se busca la población más infantil para poder encontrar personas que no habían recibido una infección previa antes de vacunarse. Y se probó con mucha eficiencia. La vacuna tiene datos de eficiencia, que es otra cosa que escuché decir que no estaba aprobado. Es falso también, tiene datos de eficiencia muy buenos, protege de la infección sintomática, digamos, a las personas que se vacunan, el 80% no produce la infección sintomática, o sea, la aparición de síntomas después de una infección, que sí producen las personas que no están vacunadas. Y en un 90% evita las hospitalizaciones, que es lo más importante. Por supuesto, los datos son diferentes en personas que ya han padecido dengue previamente de aquellos que no lo tuvieron antes de vacunarse, y es mucho más efectiva en las personas que ya tenían inmunidad contra dengue. Y por eso se sugiere que esta vacuna sea utilizada en personas que ya tuvieron dengue previamente, que son además las que primero tenemos que proteger. Eso quería preguntarle, ¿es más peligroso para contraer dengue por segunda vez que por primera vez? Sí, por supuesto. El dengue es una enfermedad que ocurre en 2 etapas. La primera vez que nos enfermamos por dengue en nuestra vida, vamos a tener una enfermedad que es dolorosa, es muy molesta, que nos va a voltear, no nos va a permitir trabajar ni casi movernos durante una semana, pero es una enfermedad que no tiene mortalidad, nadie se muere por dengue, el dengue que le agarra la primera vez. ¿Qué hay que hacer con la vacuna? ¿Hay que aplicarla, no hay que aplicarla? ¿El gobierno la debería aprobar? La ANMAT ya aprobó esta vacuna para su uso en Argentina hace casi un año. Ah, sí, ¿por qué dice todo el mundo que no la han aprobado y que el gobierno no la pone en marcha o lo que fuere? No es cierto, debe ser una mala interpretación de alguien que no conoce bien el tema, pero la ANMAT, no solo la ANMAT, esta vacuna fue aprobada por la Unión Europea, por el Consejo de Seguridad de Salud de Islandia, de Brasil, de muchos países importantes, del Reino Unido, de Gran Bretaña, que está aprobado su uso para en la población que es el blanco de vacunación. En principio, esta vacuna fue ensayada en Sudamérica y en Asia, en ensayo de fases clínicas, como hemos aprendido esas fases clínicas durante el desarrollo de las vacunas de COVID. En los últimos ensayos de fase clínica participaron más de 20.000 personas, todas ellas fueron seleccionadas entre niños menores de 16 años, porque esencialmente se usó los territorios donde había dengue en forma continua, en forma endémica, y en esos lugares los adultos se supone que en su inmensa mayoría tuvieron dengue alguna vez en su vida, y entonces se busca la población más infantil para poder encontrar personas que no habían recibido una infección previa antes de vacunarse. Y se probó con mucha eficiencia. La vacuna tiene datos de eficiencia, que es otra cosa que escuché decir que no estaba aprobado. Es falso también, tiene datos de eficiencia muy buenos, protege
de la infección sintomática, digamos, a las personas que se vacunan, el 80% no produce la infección sintomática, o sea, la aparición de síntomas después de una infección, que sí producen las personas que no están vacunadas. Y en un 90% evita las hospitalizaciones, que es lo más importante. Por supuesto, los datos son diferentes en personas que ya han padecido dengue previamente de aquellos que no lo tuvieron antes de vacunarse, y es mucho más efectiva en las personas que ya tenían inmunidad contra dengue. Y por eso se sugiere que esta vacuna sea utilizada en personas que ya tuvieron dengue previamente, que son además las que primero tenemos que proteger. Eso quería preguntarle, ¿es más peligroso para contraer dengue por segunda vez que por primera vez? Sí, por supuesto. El dengue es una enfermedad que ocurre en 2 etapas. La primera vez que nos enfermamos por dengue en nuestra vida, vamos a tener una enfermedad que es dolorosa, es muy molesta, que nos va a voltear, no nos va a permitir trabajar ni casi movernos durante una semana, pero es una enfermedad que no tiene mortalidad, nadie se muere por dengue, el dengue que le agarra la primera vez. ¿Hay que aplicarla, no hay que aplicarla? ¿El gobierno la debería aprobar? La ANMAT ya aprobó esta vacuna para su uso en Argentina hace casi un año. Ah, sí, ¿por qué dice todo el mundo que no la han aprobado y que el gobierno no la pone en marcha o lo que fuere? No es cierto, debe ser una mala interpretación de alguien que no conoce bien el tema, pero la ANMAT, no solo la ANMAT, esta vacuna fue aprobada por la Unión Europea, por el Consejo de Seguridad de Salud de Islandia, de Brasil, de muchos países importantes, del Reino Unido, de Gran Bretaña, que está aprobado su uso para en la población, que es el blanco de vacunación. En principio, esta vacuna fue ensayada en Sudamérica y en Asia, en ensayo de fases clínicas, como hemos aprendido esas fases clínicas durante el desarrollo de las vacunas de COVID. En los últimos ensayos de fase clínica participaron más de 20.000 personas, todas ellas fueron seleccionadas entre niños menores de 16 años, porque esencialmente se usó los territorios donde había dengue en forma continua, en forma endémica, y en esos lugares los adultos se supone que en su inmensa mayoría tuvieron dengue alguna vez en su vida, y entonces se busca la población más infantil para poder encontrar personas que no habían recibido una infección previa antes de vacunarse. Y se probó con mucha eficiencia. La vacuna tiene datos de eficiencia, que es otra cosa que escuché decir que no estaba aprobado. Es falso también, tiene datos de eficiencia muy buenos, protege de la infección sintomática, digamos, a las personas que se vacunan, el 80% no produce la infección sintomática, o sea, la aparición de síntomas después de una infección, que sí producen las personas que no están vacunadas. Y en un 90% evita las hospitalizaciones, que es lo más importante. Por supuesto, los datos son diferentes en personas que ya han padecido dengue previamente de aquellos que no lo tuvieron antes de vacunarse, y es mucho más efectiva en las personas que ya tenían inmunidad contra dengue. Y por eso se sugiere que esta vacuna sea utilizada en personas que ya tuvieron dengue previamente, que son además las que primero tenemos que proteger. Eso quería preguntarle, ¿es más peligroso para contraer dengue por segunda vez que por primera vez? Sí, por supuesto. El dengue es una enfermedad que ocurre en 2 etapas. La primera vez que nos enfermamos por dengue en nuestra vida, vamos a tener una enfermedad que es dolorosa, es muy molesta, que nos va a voltear, no nos va a permitir trabajar ni casi movernos durante una semana, pero es una enfermedad que no tiene mortalidad, nadie se muere por dengue, el dengue que le agarra la primera vez. ¿Hay que aplicarla, no hay que aplicarla? ¿El gobierno la debería aprobar? La ANMAT ya aprobó esta vacuna para su uso en Argentina hace casi un año.
Ah, sí, ¿por qué dice todo el mundo que no la han aprobado y que el gobierno no la pone en marcha o lo que fuere? No es cierto, no, debe ser una mala interpretación de alguien que no conoce bien el tema, pero la ANMAT, no solo la ANMAT, esta vacuna fue aprobada por la Unión Europea, por el Consejo de Seguridad de Salud de Islandia, de Brasil, de muchos países importantes, del Reino Unido, de Gran Bretaña, que está aprobado su uso para en la población que es el blanco de vacunación. En principio, esta vacuna fue ensayada en Sudamérica y en Asia, en ensayo de fases clínicas, como hemos aprendido esas fases clínicas durante el desarrollo de las vacunas de COVID. En los últimos ensayos de fase clínica participaron más de 20.000 personas, todas ellas fueron seleccionadas entre niños menores de 16 años, porque esencialmente se usó los territorios donde había dengue en forma continua, en forma endémica, y en esos lugares los adultos se supone que en su inmensa mayoría tuvieron dengue alguna vez en su vida, y entonces se busca la población más infantil para poder encontrar personas que no habían recibido una infección previa antes de vacunarse. Y se probó con mucha eficiencia. La vacuna tiene datos de eficiencia, que es otra cosa que escuché decir que no estaba aprobado. Es falso también, tiene datos de eficiencia muy buenos, protege de la infección sintomática, digamos, a las personas que se vacunan, el 80% no produce la infección sintomática, o sea, la aparición de síntomas después de una infección, que sí producen las personas que no están vacunadas. Y en un 90% evita las hospitalizaciones, que es lo más importante. Por supuesto, los datos son diferentes en personas que ya han padecido dengue previamente de aquellos que no lo tuvieron antes de vacunarse, y es mucho más efectiva en las personas que ya tenían inmunidad contra dengue. Y por eso se sugiere que esta vacuna sea utilizada en personas que ya tuvieron dengue previamente, que son además las que primero tenemos que proteger. Eso quería preguntarle, ¿es más peligroso para contraer dengue por segunda vez que por primera vez? Sí, por supuesto. El dengue es una enfermedad que ocurre en dos etapas. La primera vez que nos enfermamos por dengue en nuestra vida, vamos a tener una enfermedad que es dolorosa, es muy molesta, que nos va a voltear, no nos va a permitir trabajar ni casi movernos durante una semana, pero es una enfermedad que no tiene mortalidad, nadie se muere por dengue, el dengue que le agarra la primera vez. ¿Qué hay que hacer con la vacuna? ¿Hay que aplicarla, no hay que aplicarla? ¿El gobierno la debería aprobar? La ANMAT ya aprobó esta vacuna para su uso en Argentina hace casi un año. Ah, sí, ¿por qué dice todo el mundo que no la han aprobado y que el gobierno no la pone en marcha o lo que fuere? No es cierto, no, debe ser una mala interpretación de alguien que no conoce bien el tema, pero la ANMAT, no solo la ANMAT, esta vacuna fue aprobada por la Unión Europea, por el Consejo de Seguridad de Salud de Islandia, de Brasil, de muchos países importantes, del Reino Unido, de Gran Bretaña, que está aprobado su uso para en la población que es el blanco de vacunación. En principio, esta vacuna fue ensayada en Sudamérica y en Asia, en ensayo de fases clínicas, como hemos aprendido esas fases clínicas durante el desarrollo de las vacunas de COVID. En los últimos ensayos de fase clínica participaron más de 20.000 personas, todas ellas fueron seleccionadas entre niños menores de 16 años, porque esencialmente se usó los territorios donde había dengue en forma continua, en forma endémica, y en esos lugares los adultos se supone que en su inmensa mayoría tuvieron dengue alguna vez en su vida, y entonces se busca la población más infantil para poder encontrar personas que
no habían recibido una infección previa antes de vacunarse. Y se probó con mucha eficiencia. La vacuna tiene datos de eficiencia, que es otra cosa que escuché decir que no estaba aprobado. Es falso también, tiene datos de eficiencia muy buenos, protege de la infección sintomática, digamos, a las personas que se vacunan, el 80% no produce la infección sintomática, o sea, la aparición de síntomas después de una infección, que sí producen las personas que no están vacunadas. Y en un 90% evita las hospitalizaciones, que es lo más importante. Por supuesto, los datos son diferentes en personas que ya han padecido dengue previamente de aquellos que no lo tuvieron antes de vacunarse, y es mucho más efectiva en las personas que ya tenían inmunidad contra dengue. Y por eso se sugiere que esta vacuna sea utilizada en personas que ya tuvieron dengue previamente, que son además las que primero tenemos que proteger. Eso quería preguntarle, ¿es más peligroso para contraer dengue por segunda vez que por primera vez? Sí, por supuesto. El dengue es una enfermedad que ocurre en dos etapas. La primera vez que nos enfermamos por dengue en nuestra vida, vamos a tener una enfermedad que es dolorosa, es muy molesta, que nos va a voltear, no nos va a permitir trabajar ni casi movernos durante una semana, pero es una enfermedad que no tiene mortalidad, nadie se muere por dengue, el dengue que le agarra la primera vez. ¿Qué hay que hacer con la vacuna? ¿Hay que aplicarla, no hay que aplicarla? ¿El gobierno la debería aprobar? La ANMAT ya aprobó esta vacuna para su uso en Argentina hace casi un año. Ah, sí, ¿por qué dice todo el mundo que no la han aprobado y que el gobierno no la pone en marcha o lo que fuere? No es cierto, debe ser una mala interpretación de alguien que no conoce bien el tema, pero la ANMAT, no solo la ANMAT, esta vacuna fue aprobada por la Unión Europea, por el Consejo de Seguridad de Salud de Islandia, de Brasil, de muchos países importantes, del Reino Unido, de Gran Bretaña, que está aprobado su uso para en la población, que es el blanco de vacunación. En principio, esta vacuna fue ensayada en Sudamérica y en Asia, en ensayo de fases clínicas, como hemos aprendido esas fases clínicas durante el desarrollo de las vacunas de COVID. En los últimos ensayos de fase clínica participaron más de 20.000 personas, todas ellas fueron seleccionadas entre niños menores de 16 años, porque esencialmente se usó los territorios donde había dengue en forma continua, en forma endémica, y en esos lugares los adultos se supone que en su inmensa mayoría tuvieron dengue alguna vez en su vida, y entonces se busca la población más infantil para poder encontrar personas que no habían recibido una infección previa antes de vacunarse. Y se probó con mucha eficiencia. La vacuna tiene datos de eficiencia, que es otra cosa que escuché decir que no estaba aprobado. Es falso también, tiene datos de eficiencia muy buenos, protege de la infección sintomática, digamos, a las personas que se vacunan, el 80% no produce la infección sintomática, o sea, la aparición de síntomas después de una infección, que sí producen las personas que no están vacunadas. Y en un 90% evita las hospitalizaciones, que es lo más importante. Por supuesto, los datos son diferentes en personas que ya han padecido dengue previamente de aquellos que no lo tuvieron antes de vacunarse, y es mucho más efectiva en las personas que ya tenían inmunidad contra dengue. Y por eso se sugiere que esta vacuna sea utilizada en personas que ya tuvieron dengue previamente, que son además las que primero tenemos que proteger. Eso quería preguntarle, ¿es más peligroso para contraer dengue por segunda vez que por primera vez? Sí, por supuesto. El dengue es una enfermedad que ocurre en dos etapas. La primera vez que nos enfermamos por dengue en nuestra vida, vamos a tener una enfermedad que es dolorosa, es muy molesta, que nos va a voltear,
no nos va a permitir trabajar ni casi movernos durante una semana, pero es una enfermedad que no tiene mortalidad, nadie se muere por dengue, el dengue que le agarra la primera vez. ¿Qué hay que hacer con la vacuna? ¿Hay que aplicarla, no hay que aplicarla? ¿El gobierno la debería aprobar? La ANMAT ya aprobó esta vacuna para su uso en Argentina hace casi un año. Ah, sí, ¿por qué dice todo el mundo que no la han aprobado y que el gobierno no la pone en marcha o lo que fuere? No es cierto, debe ser una mala interpretación de alguien que no conoce bien el tema, pero la ANMAT, no solo la ANMAT, esta vacuna fue aprobada por la Unión Europea, por el Consejo de Seguridad de Salud de Islandia, de Brasil, de muchos países importantes, del Reino Unido, de Gran Bretaña, que está aprobado su uso para en la población que es el blanco de vacunación. En principio, esta vacuna fue ensayada en Sudamérica y en Asia, en ensayo de fases clínicas, como hemos aprendido esas fases clínicas durante el desarrollo de las vacunas de COVID. En los últimos ensayos de fase clínica participaron más de 20.000 personas, todas ellas fueron seleccionadas entre niños menores de 16 años, porque esencialmente se usó los territorios donde había dengue en forma continua, en forma endémica, y en esos lugares los adultos se supone que en su inmensa mayoría tuvieron dengue alguna vez en su vida, y entonces se busca la población más infantil para poder encontrar personas que no habían recibido una infección previa antes de vacunarse, y se probó con mucha eficiencia. La vacuna tiene datos de eficiencia, que es otra cosa que escuché decir que no estaba aprobado. Es falso también, tiene datos de eficiencia muy buenos, protege de la infección sintomática, digamos, a las personas que se vacunan, el 80% no produce la infección sintomática, o sea, la aparición de síntomas después de una infección, que sí producen las personas que no están vacunadas. Y en un 90% evita las hospitalizaciones, que es lo más importante.